Bien. Entonces, decimos que tenemos también, aparte de las gráficas de barras horizontales, gráficas de barras para niveles de riesgo de los fondos de inversión. En el ejemplo 2.2 dice, construya una gráfica de barras para los niveles de riesgo de los fondos de inversión con base en la información en la tabla siguiente. Interprete los resultados. Entonces, en la solución dice la mayoría de los fondos de inversión son de bajo riesgo o de riesgo promedio. 104 o el 86%, muy pocos de los fondos de inversión son de alto nivel de riesgo, 17 o el 14%. Entonces, en la gráfica de barras que vamos a mostrar, se nos presenta tres líneas. Vamos a ver. Entonces, la gráfica de barras va a manejar bajo, alto y medio. Este es el riesgo. ¿Sí? Y bien. Entonces, ustedes tienen riesgo bajo, alto y medio. Y entonces, lo que vamos a ver ahí en la parte horizontal, pues son 10, 20, 30, 40, 50, 60. Es aquí. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que van a hacer es, por ejemplo, el promedio dice que es el 86%. Son de bajo riesgo o de riesgo medio. 104 o el 86%. Muy pocos de los fondos, dice, son de alto nivel de riesgo. 17 o el 14% de alto riesgo. Entonces, creo que aquí es 40. Vamos a ver, algunos textos no tienen como muy bien la información. Entonces, ¿qué es lo que ustedes, por ejemplo, si yo les doy una información sobre, por ejemplo, la tabla dice el, el número de fondo, el nivel de riesgo bajo, tiene número de fondo que es 58, el promedio 46 y el alto 17. Entonces, el bajo 58. El bajo creo que debería estar por aquí. El medio 46. Y el alto 17. ¿Sí? Y cada uno representa el bajo 47.93%, el promedio el 38% y el alto el 14%. Eso es lo que indica. Pero lo que muestra la gráfica en sí es el número de fondos. Si ustedes se dan cuenta, la gráfica muestra el número de fondos. Entonces estos son los números de fondos.
Entonces, cada dato que ustedes vean según la tabla y lo que yo les pida, ustedes así es como lo van a graficar. Para la gráfica de pastel dice, la gráfica de pastel es un círculo. Yo se lo mostraba el otro día. El círculo está dividido de acuerdo a las cantidades que el problema les da. Entonces, por ejemplo, el tamaño de cada rebanada varía de acuerdo con el porcentaje de cada categoría. Por ejemplo, el 33% de los encuestados afirmaron que la conveniencia era la principal razón para comprar en línea. La conveniencia. De los encuestados afirmaron que el 33%. Al concluir la gráfica de pastel, o sea, los 360 grados que conforman el círculo, se multiplican por 0.33, de lo que resulta una rebanada de pastel que abarca 118.8% de los 360 grados del círculo. Entonces, en la siguiente figura ustedes pueden observar que la gráfica permite visualizar la porción de pastel entero que está en cada categoría. Entonces, se refiere a que la conveniencia abarca el 33%. Entonces, el 33% es esto. Luego, la comparación de compras es el 23%. Luego, la velocidad dice que es el 4%. La variedad de selección dice que es el 6%. Y los gastos de envío gratis son el 34%. ¿Ya? De esa manera es de que ustedes tienen que eh, yo creo que los está sacando ustedes. Bien, de esa manera es como ustedes vienen y como que agarraron un pastel, lo empiezan a partir de acuerdo a los porcentajes que cada dato les muestra en la información del problema. Bien, otra forma también de gráfica que podemos ver es, pregunta, por ejemplo, ¿qué gráfica se debe utilizar? Dice, para algún análisis. La selección de una gráfica en particular depende de la intención de quien la construye. Si la comparación de categorías es lo más importante, podría utilizar una gráfica de barras. Si lo importante es observar la parte del total que está en una categoría en particular, entonces usted debería usar la gráfica de pastel. Si usted quiere saber qué tipo de gráfica debe utilizar, va a depender de qué es lo que usted quiere mostrarle ante los clientes, la junta directiva, etcétera, ¿verdad? Entonces, de ahí es que usted depende de qué es lo que va a utilizar. Por ejemplo, para la gráfica de pastel, para los niveles de riesgo de inversión, utilizando la gráfica de pastel, ¿cómo nos quedaría? La gráfica del pastel dice que nos muestra que el 38% es promedio.
38%. El bajo es el 40 y... Permítame, no lo veo ahí. El 14% es el alto. Y el 48% es el bajo. Más o menos ahí es. Lo importante que ustedes deben de ver es que del 100%, ustedes, del 100%, si ustedes solo tienen dos datos y los dos tienen el 50%, es esto. Pero si tienen ustedes tres datos y los tres datos muestran que forman el 33%, pues lo que hacen es Licenciado, una pregunta. ¿sí? ¿De dónde sacó el 38% del promedio? En el dato de el ejemplo anterior, cuando analizamos los gráficos, en la tabla 2.1, 2.2, en la página 23, dice el número de fondos, nivel de riesgo. Lo vamos a anotar aquí. Nivel de riesgo. Entonces aquí les mostraba bajo, medio y alto. Y también les mostraba el número de fondos y el porcentaje de fondos. En el número de fondos aquí hay 58, 46 y 17, que sumaban 121. Y el porcentaje era 47.93, o sea, aproximado a 48. El medio era 38.02, 38. Y el alto era 14.05, era 14%. Ahora, usted estuvo en la clase cuando vimos cómo encontrar los porcentajes. Tenía fallas en mi conexión. ¿Te manda? Tenía fallas en mi conexión. Ah, ok. Bueno, ese día yo expliqué que para cómo sacamos este porcentaje no es más que dividir 58 entre 121, 47.93. 46 dividido 121, 38.02. Y 17 dividido 121, 14.05. Si usted suma todo esto, le debe de dar el 100%. Entonces, si usted se da cuenta, para el bajo dice que es el 48%. Para el medio, 38%. Y para el alto, 14%. ¿Ya? De pronto aquí pues no lo visualizo. Ustedes pensarán que este es más grande que este, pero así es como ustedes deben de partir. Por eso les estaba explicando yo este pastel. Si digamos que tres datos son, cada uno tiene la tercera parte, es como que ustedes agarraran el pastel y lo parten cabal en tres partes iguales. Pero no todos los datos ustedes los van a tener de esa manera. Ustedes van a tener, por ejemplo, de pronto que uno sí da el 33%, pero tal vez eran cuatro datos, entonces otro dato da un 17%. Luego otro dato va a dar que hay un 28%.
Y el resto del 100% sería 33 más 17, 50. Más 28, 78. Entonces quiere decir que el resto sería aquí un 22%. ¿Sí? La idea es de que ustedes, la suma de todos sus porcentajes de 100%. O sea, la suma de todos sus datos del 100%. ¿Estamos de acuerdo ahí? Bien. Sigamos. Luego tenemos otro tipo de gráfico que es el gráfico o el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto básicamente lo utilizan las empresas que quieren mostrar cierto tipo de análisis de calidad. Es un diagrama donde en un diagrama de Pareto las respuestas categorizadas se trazan en orden descendente de acuerdo con sus frecuencias y se combinan con la línea de porcentaje acumulado. En la misma gráfica, este diagrama permite identificar situaciones en las que se da el principio de Pareto. El principio de Pareto dice de que existe cuando la mayoría de los elementos de un conjunto de datos caen en un pequeño número de categorías y las pocas observaciones restantes se dispersan en un gran número de categorías. A menudo nos referimos a estos dos grupos como lo poco vital y lo mucho trivial. En el diagrama de Pareto permite separar a lo poco vital de lo mucho trivial, lo que nos permite enfocarnos en las categorías importantes. En las situaciones en las que los datos en estudio consisten en información defectuosa o incompleta, el diagrama de Pareto se convierte en una herramienta valiosa para dar prioridad a los esfuerzos de mejoramiento. En la siguiente tabla vamos a ver una serie de datos que presentan donde una compañía de moldeado de inyección produce componentes moldeados de plástico para teclados de computadora, lavadoras, automóviles y televisores. Los datos se presentan en la tabla 2.3. Ese está en la página 26. Entonces ahí ustedes van a ver todos los teclados de computadora defectuosos producidos durante el periodo de 3 meses. Entonces, ustedes podrán ver la causa. Vamos a ver aquí. La causa. Vamos a tener la frecuencia, o sea, las veces que se da en el proceso y el porcentaje. ¿Tienen alguna duda de cómo encontrar el porcentaje, jóvenes? No, licenciado, todo bien. ¿Anda? Todo bien, licenciado. Va, de acuerdo. Entonces, ustedes vienen y tienen mancha negra. Dice. ¿Cuántas veces de mancha negra encontraron? 413. Luego, daño. Tuvieron 1039. Luego, embarque. 258. Luego, rasguños, o no, marcas de clavijas. Tuvieron 834. Rasguños. Tuvieron 442. Impacto en el molde. Obtuvieron 275.
raya, raya plateada. Tuvieron 413. Marca de hundimiento. Tuvieron 371. Marca de spray. Tuvieron 292. Deformación. Tuvieron 1987. Para un total de 6324. Estos son todos los datos que ustedes... bueno. ¿Cómo hacen para encontrar el porcentaje? Dividen 413 dentro de esto, les va a dar que es un 6.53. Dividen 1039 dentro de 6000 y es el 16.43. Dividen, el siguiente es el 4.08. El siguiente es el 1319. El siguiente dice que es el 6.99. El siguiente es el 435. El siguiente es el 653. El siguiente es 587. El siguiente es el 462. El siguiente es el 31.42. Total va a ser el 100%. Bien. Entonces, en su gráfica de Pareto deben de tener ustedes algo. Lo que deben hacer es ordenar sus causas en orden ascendente, del mayor al menor. Entonces, ¿cuál es el que mayor problema tiene? 1987. Entonces, lo que hacen es, lo ordenan y van a hacer, digamos, este es el cuadro original. Le voy a dar causa 1, causa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y luego en una tabla, para no volver a escribir por tiempo ahorita, le voy a colocar aquí cuál es el que tiene mayor. Y el que tiene mayor, aquí voy a poner las causas. Aquí voy a poner las causas. Esto, hagan de cuenta que es otro cuadro. Para el nuevo cuadro, para poder nosotros armar nuestro diagrama de Pareto, lo que vamos a hacer es que vamos a ordenar del mayor al menor. Y entonces, para no escribir todo, yo le voy a colocar el número de causa en este orden. Entonces, por ejemplo, la causa número 10, que ustedes ya saben que es deformación, dice que tiene una frecuencia de 1987, que tiene un porcentaje de 31.42. Es este. ¿Cuál es su porcentaje acumulado? Aquí le van a agregar porcentaje acumulado. Va a ser el mismo. ¿Qué otra causa es la que... ¿Cuál es la otra mayor, la que le sigue, jóvenes? La de daño, Lick. La de daño, ¿verdad? Entonces sería la causa número 2, la que tiene 1039. El porcentaje es 1643. Entonces aquí viene lo interesante para el Pareto. Miren, lo que ustedes deben de hacer es, en el porcentaje acumulado, ¿cuál sería?
Este más este. 31,42 más 16,43 es 47,85. Luego, ¿cuál sería la causa siguiente del Pareto? Vamos a ver, este ya lo hicimos, este también. ¿Cuál sería el siguiente mayor? A ver. Marcas de clavija. Marcas de clavija. Marcas de clavija. Marcas de clavija, la número 4. Marcas de clavija tiene 834 y el porcentaje es 13,19. ¿Cuál sería el acumulado? 61.04. 61,04. A ver, jóvenes, para el resto, ¿de dónde salió este 61,04? Sumando el 47.85 más el 13.19. Correcto, muy bien. Vamos bien, creo. ¿Cuál sería el siguiente entonces? ¿Cuál sería el siguiente mayor? A ver, veamos. Este, sí, ¿verdad? Rasguños. Rasguños es la número 5 y tiene un 6,442. Es la frecuencia y un 6,99. Si lo sumamos a esto, ¿cuánto nos daría? 68.03. 0,03. Muy bien. ¿Cuál le sigue al rasguño? Vamos a ver, ¿cuál sería? Raya plateada. Raya plateada. Pero aquí tenemos dos datos de 413. Entonces, como ambos, si ustedes se dan cuenta, tienen el mismo dato, independientemente de eso, lo que vamos a hacer es, en orden de cómo estábamos, lo vamos a colocar. Luego la causa número 1 dice que tiene 413 y el porcentaje es 6,53. Luego le seguiría el otro 413 que es raya plateada, que sería la número 7 con 413 y 6,53. Entonces ahí, ¿cuál sería el porcentaje? 74,56 más 6,53, 81,09. Luego, ¿cuál le sigue? Le sigue marca hundimiento, ¿verdad? Marca de hundimiento es 371. 371. Marca de hundimiento es la número 8. Perdone, ¿Sí? es que me perdí en la parte de 413, son 2 veces. ¿Sí? Ah, sí, Negra. sí, sí es cierto, ya las vi. Gracias. Bueno, entonces luego la número 8, que es marca de hundimiento, dice que tiene 371 y el porcentaje es 5,87. Esto más esto nos da 86,96. Luego, ¿quién le sigue? Es que este 413 ya lo... Luego nos queda 292, 275 y 258. ¿Cuál es el mayor ahí? El 292, Marca Sprite. Y esa es la número 9. Muchas gracias. 292. Y tiene 462. Y con eso suma 91,58. Luego le sigue 275, que sería impacto en el molde, que es la número 6. 275.
y el porcentaje es 4.35 y lo suman a 95.93. Y la última, que sería el embarque, que es la número 3, con 258 y un porcentaje de 4.08 para hacer un 100%. Aquí les muestra que hay un 0.01, pero es porque los resultados difieren ligeramente por un redondeo. Entonces, traten la manera de que a la hora de sumar los porcentajes les dé 100%. Si digamos ustedes aproximaron a un decimal y les da aquí 100.02, puede ser de que algún decimal ustedes le colocaron de más o de menos, no sé. Pero al final va a depender del redondeo que ustedes hagan. Al final tiene que ser 100%. Bien, ¿qué observan ustedes aquí? Si ustedes se dan cuenta, voy a borrar esto para poder hacer el diagrama de Pareto. Si ustedes se dan cuenta, una vez ordenadas las causas, ustedes ven la forma descendente que se presentan los datos. Pero ¿qué es lo que ven ustedes ahí en el porcentaje de la frecuencia acumulada? Que iba en aumento. ¿Sí? De 31 subió a 47, a 61, hasta llegar a 100. Entonces, de acuerdo a eso, la primera categoría en la lista de las deformaciones con el 31.42% de los defectos, seguida por el 16.43%, seguida, etcétera. Las dos categorías más frecuentes, deformación y daño, abarcan el 47.85% de los defectos. Las tres categorías frecuentes, deformación, daño y marcas de clavija, abarcan el 61.04% de los defectos. Y así sucesivamente. Entonces, lo que vamos a ver a continuación es, primero que nada, su diagrama de Pareto. Vamos a armarlo de dos formas. En el diagrama de Pareto vamos a tener sus, digamos, en la parte de acá de abajo vamos a tener sus defectos, sus causas. ¿Cuál es ya ordenada la causa que tiene mayor incidencia? Aquí vamos a poner el porcentaje y aquí vamos a poner las causas. ¿Cuál es el que mayor incidencia tiene? La número 10. Aquí abajo no voy a poner los nombres, sino solo voy a poner las causas. Así como lo pusimos allá. Las causas que representan el 31.42%. Aquí vamos a poner un 32%. Luego sigue la causa número 2. La causa número 2 con un 16.43. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que la vamos a hacer de 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30.
Acuérdense que estos son porcentajes. Entonces, la segunda causa dice que es el 16, más o menos por aquí, 43%. La tercera causa dice que es el 13.19%. Y es la número 4. La cuarta causa es la número 5 con un 6.99%. Luego le sigue la número 1 con 6.53. Luego le sigue la número 7 con los mismos 6.53. Luego le sigue la número 8 con 5.87. Luego lo sigue la número 9 con 4.62. Luego lo sigue la número 6 con 4.35. Luego lo sigue la número 3 con 4.08. Diez causas. ¿Qué es lo que ven ustedes ahí en el gráfico? Que la gráfica va bajando, Lick. Correcto. La gráfica, ¿qué va? La gráfica, como ustedes se dieron cuenta, esa es la característica del diagrama de Pareto. Lo primero que hacen es, le presentan los datos desordenados. Ustedes lo ordenan del mayor al menor, ¿sí? O sea, descendentemente, del mayor al menor. Y luego ordenan junto con sus porcentajes a la par, ¿sí? De cada uno, pero el porcentaje acumulado, ustedes lo suman. El primero es el número 1. Lo suman al segundo, luego al tercero, al cuarto, al quinto. Entonces, eso es lo que va haciendo, por eso les puse yo aquí el porcentaje. Luego de este lado, le van a colocar ustedes como tipo regla del acumulado. Si quieren de 5 en 5, de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 80, 90 y 100. Este es el acumulado. Porcentaje acumulado. Entonces, si ustedes se dan cuenta, al momento que ustedes ordenan sus datos, va a tener esta forma, ¿miren? ¿Sí? Porque va a estar del mayor al menor. Pero, ¿qué va a pasar con sus datos de porcentaje acumulado? Ustedes vienen entonces y dicen, el primero, ¿qué porcentaje tiene? 31.42, ¿cierto? Entonces, ¿dónde lo deben de colocar?
el 31.42% de su tabla, de su columna del acumulado, ¿dónde lo deben de colocar? Corresponde al dato del porcentaje de cada causa acumulada. De la causa número 10, que fue la primera, nosotros tenemos, dice, el 31.42%. Pero en su acumulado, ¿dónde está ese 31.42? Aquí, miren. Entonces se vienen aquí y va a estar en este punto. ¿Sí? Luego, el segundo, ¿dónde aparece? Aparece un 47.85. 47.85 dice que está por aquí. Luego, el tercero, un 6104. 6104. Luego el cuarto, 6803. 6803. Número 5. Luego la número 1, 74.56. 74.56. Luego 8109, la número 7. 8106. Luego la número 8, 86. Más o menos aquí. Luego la número 9, 91. Aquí. Luego la número 6, 95. Aquí. Y la número 3, 100%. Entonces, ¿qué ven ustedes aquí? Ustedes vienen y arman su diagrama de Pareto de esta forma. Entonces, el diagrama de Pareto de las razones para, de lo que vimos ahorita acá, nos dice o nos indica que de las causas que tienen mayor incidencia a la menor, al momento de graficar sus porcentajes acumulados, va a tener esta forma. ¿Qué dato es el que representa el mayor porcentaje de daño o de causa? Jóvenes. La número 10, Lick. La número 10. Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, esta figura presenta las barras de forma vertical. A lo largo de la línea de porcentaje acumulado, la línea acumulativa está trazada en el punto medio de cada barra, a una altura semejante a donde indica el porcentaje. Entonces, si sigue la línea, usted verá que estas tres primeras categorías abarcan más del 60%. Estas tres abarcan más del 60%. Entonces, del 60% de las correcciones. Como
como la categoría del diagrama de Pareto están ordenadas por la frecuencia de ocurrencia, quienes toman decisiones podrán ver dónde concentrar sus esfuerzos para mejorar el proceso. Los intentos de reducir los defectos por deformación, daño, marcas de clavija, deberán generar el mayor gasto, ¿sí? Que son los que vimos acá. Deformación, daño y marcas de clavija. Esos serían los que a ustedes les va a generar. Lo que ustedes deben de hacer aquí es aplanar la gráfica, o sea, esto reducirlo para que estos porcentajes de defecto sean menores, ¿sí? Después podrán hacerse esfuerzos para reducir los rasguños y las manchas negras. Entonces, para que una tabla de resumen incluya todas las categorías, aun aquella con menos defectos, en algunos casos se debe agregar categoría de otros o miscelánea. Por ejemplo, ahí ustedes van a meter en otros los que tienen menor porcentaje, pero aquí se pusieron los que impactan de mayor en mayor, los que causan mayor efecto en el costo o en su línea de producción donde ustedes están trabajando. Entonces, este diagrama lo que les permite a ustedes o a los responsables del proceso es venir y enfocarse en qué causa les está dando mayor problema. En este caso, es la número 10 que yo le mencioné, que era ¿cuál era la número 10? Deformación, que era la que tenía los 1987 casos de daño. Bien, en el ejemplo 2.4 pues también nos muestra sobre las razones para compra. Se usa el mismo criterio, ¿verdad? Entonces, no vamos ahorita a enfocarnos en eso. Y luego, ¿tienen alguna duda con gráficos? ¿Cómo presentamos los datos? Por el momento no, Lick. ¿Todo bien? Ok. Bien. Las tablas y gráficas para datos numéricos, cuando tenemos un conjunto de datos muy grande, a menudo se dificulta llegar a conclusiones. Vamos a borrar esto. A conclusiones con base en un arreglo ordenado o en un diagrama de tallo y hojas. En tales circunstancias es necesario usar tablas y gráficas. Existen diferentes tablas y gráficas que permiten presentar visualmente los datos numéricos. Entre ellas se incluyen las distribuciones de frecuencias y de porcentaje, el histograma, el polígono y el polígono de porcentaje acumulado. Bien, la distribución de frecuencias nos ayuda a obtener conclusiones de un conjunto de datos grande, ¿sí? Y una distribución de frecuencia es una tabla de resumen en la que los datos están organizados en clases o grupos numéricamente ordenados, ¿sí? Al construir una distribución de frecuencias, se debe prestar atención al seleccionar el número apropiado de agrupaciones o clases, ¿sí? Entonces, para la tabla determinando una amplitud,
conviene de las clases y estableciendo los límites de cada una para evitar el traslape. Entonces, el número de clases usadas depende del número de valores. Un mayor número de valores permite un mayor número de clases. En general, la distribución de frecuencias debería tener por lo menos 5 clases, pero no más de 15. Entonces, ¿quiénes son las clases? Según lo que les acabo de mencionar. Cuando tenemos valores grandes, los hacemos grupos o clases. Entonces, esa clase va a determinar de qué rango o a qué rango vamos a analizar nosotros, ¿sí? Estas clases es conveniente establecer límites. Entonces, esos límites van a ir de uno a otro número. ¿Cómo hacemos entonces cuando elaboramos una distribución de frecuencias? Definimos cada clase con base en intervalos de clase de la misma amplitud. Para determinar la amplitud de un intervalo de clase, se divide el rango, o sea, el valor mayor menos el valor menor de los datos entre el número de las agrupaciones de clases que deseamos. Entonces, ¿cómo determinamos? ¿Cómo determinamos la amplitud del intervalo de clase? La amplitud. Dice que vamos a la amplitud del intervalo es igual al rango mayor menos el rango menor. Dividido el número de clases deseado. Entonces, los datos de los... vamos a utilizar el ejemplo de unos restaurantes citadinos. Los datos de los restaurantes citadinos, dice, constituyen una muestra de 50 establecimientos. Para este tamaño de muestra es aceptable tener 10 agrupaciones o clases en la formación ordenada de la siguiente tabla. La tabla es la 2.6, que está en su página... En la página, eso lo van a ver, página 30. La página 30 habla sobre arreglo ordenado de precio de persona de 50 restaurantes de la ciudad y 50 restaurantes fuera de la ciudad. Ahí van a ver ustedes ese ordenamiento de datos. Entonces, de acuerdo a ese dato, venimos nosotros y vemos que en la formación ordenada de esa tabla, el rango de los datos es $63 como rango mayor.
Y como rango menor, $14. Dividido el número de clases que deseamos, que dijimos que van a ser 10. Entonces, 63 menos 14, ¿cuánto es? 49. 49 dividido 10 nos va a dar que la amplitud del intervalo va a ser de 4.9. ¿Qué significa esto? Que se debe elegir una amplitud del intervalo que simplifique la lectura e interpretación. Por tanto, en lugar de usar una amplitud de intervalo de 4.9, se deberá elegir una amplitud de intervalo de $5. $5. Entonces, para construir una tabla de distribución de frecuencias, se deberán establecer los límites de clase, claramente definidos para cada agrupamiento de clase. Para los valores estén clasificados adecuadamente. Cada vez, cada valor se coloca en una y solo una clase debe evitar de traslaparse clases, puesto que se establece la amplitud de cada intervalo de clase. Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando incluimos el rango completo de valores, siempre que sea posible, uno debería elegir tales límites para simplificar la lectura e interpretación, dice. Como los costos varían de 14 a $63 para los restaurantes de la ciudad, el primer intervalo de clase va de 10 a menos de 15. El segundo va de 15 a menos de 20. Y entonces vamos a colocar acá nuestro costo por comida. Vamos a colocar acá costo por comida. Y lo vamos a poner en dólares. Y vamos a poner 10, pero menos de 15. El siguiente, 15, pero menos de 20. Luego, 20, pero menos de 25. Luego, 25, pero menos de 30. $30, pero menos de 35. 35, pero menos de 40. 40, pero menos de 45. 45, pero menos de 50. 50, pero menos de 55. 55, pero menos de 60. Y de 60, pero menos de 65. Bien, entonces, la frecuencia de la ciudad es dónde y cuántas ciudades van a manejar estos precios.
Entonces dice que aquí hay una, en la otra hay 0, en la otra hay 2, en la otra hay 3, en la otra hay 7, hay otra que hay 14, hay otra que hay 8, otra que hay 5, otra que hay 8, y otra que hay 1 y otra que hay 1. Y en total suman 50. Luego la frecuencia de los suburbios. Frecuencia de suburbios. Frecuencia de suburbios dice que no hay precios de acá, tampoco acá. Luego aquí sí hay 4, luego aquí hay 13, luego aquí hay 13 y 12, luego aquí hay 4, 1, 2, 1, 0, 2, 1, 0. Y tienen un total de 50. Bien. Siguiendo con esto, entonces, la distribución de frecuencias nos permite obtener conclusiones acerca de las características principales de los datos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la tabla 2.7 de la página que les mencioné, muestra que el costo de las comidas en los restaurantes de la ciudad está concentrado entre los 30 y los 55 dólares. Es esto. Y, o sea, donde muestra mayor frecuencia. Mientras que en los suburbios, de los 20 a los 30. Entonces, en comparación a las comidas en los restaurantes de los suburbios, los cuales están concentrados entre los 25 y los 40. Teniéndolos aquí. Entonces, si el conjunto de datos no contiene muchos valores, un conjunto de límites de clase refleja una imagen diferente de las que da otro conjunto de límites. Por ejemplo, para datos del costo del restaurante, usar un intervalo de clase de amplitud 4 en lugar de 5, como el que se utilizó en esa tabla, provocaría cambios en la forma en la que los valores de distribución entre las clases van a tener. Vamos a ver una distribución de frecuencias relativas y distribución de porcentajes. Al crear una distribución de frecuencias relativas, nosotros vamos a dividir las frecuencias de cada clase de la distribución de frecuencias y lo vamos a dividir por el número total de valores. Entonces se va a crear una distribución de porcentajes. A multiplicar cada frecuencia relativa por 100, vamos a obtener el porcentaje. Así la frecuencia relativa de las comidas de restaurantes de la ciudad que cuestan entre 30 y 35 es 7 dividido por 50 o 0.14. Si lo multiplicamos por 100 va a ser el 14%. Por ejemplo, si vamos a sacar enfocémonos en esta frecuencia de la ciudad. Si sumamos que son 50, dividimos 1 dentro de 50, ¿cuánto nos va a dar? ¿0.02?
0.02. Pero dijimos que para que sea porcentaje, o frecuencia relativa, ¿qué dijimos que íbamos para convertirlo a porcentaje? 0.02 por 100. Desde aquí es el 2%. ¿Sí? Esto dentro de esto es 0. 2 dentro de 50. A ver, ayúdenme ahí para calcular. 2 dentro de 50. Son 0.04. Multiplicado por 100 es 4. 3 dentro de 50. 6%. 7 dentro de 50. 14%. 14 dentro de 50. 28%. 8 dentro de 50. 16. 5 dentro de 50. 10. 8 dentro de 50. 16. 1 entre 50, 2 y 2. ¿Y cuánto le debe de sumar ahí? 6, 12, 26, 54, 70, 80, 96, 94, 98 y 100%. ¿Sí? Siempre el total de porcentajes debe de ser el 100%, que es como que ustedes dividen 50 entre 50, 1 por 100, 100. Entonces, la suma de todos los porcentajes que ya vieron cómo se calcula, debe de ser 100%. Entonces, ¿qué significa? Que la frecuencia relativa de las comidas de los restaurantes de la ciudad que cuestan entre 30 y 35 es 7, que significa que ese 7 dividido entre 50 es 0.14 o 14%. Entonces, si hacemos una tabla, aquí hicimos esta tabla, solo que no es más grande, pero si nosotros hacemos una tabla para la frecuencia de los suburbios, hacemos lo mismo. Aquí teníamos el dato de los suburbios, entonces eso dividido 50 nos va a dar un porcentaje. El siguiente número dividido acá nos va a dar un porcentaje. Y entonces ahí vamos a obtener nosotros nuestra distribución de frecuencias relativas y distribución de porcentajes del costo de la comida. ¿Sí? Bien. ¿Cuál va a ser una distribución acumulativa? La distribución de porcentaje acumulado constituye una manera de presentar la información del porcentaje de los valores que están por debajo de cierto valor. Por ejemplo, tal vez se desea conocer qué porcentaje de las comidas de los restaurantes de la ciudad cuestan menos que $20, menos que 30, menos que 50.
Entonces, la distribución de porcentajes se usa para formar una distribución de porcentaje acumulado. A partir de eso, se sabe que el 0% de las comidas cuestan menos de $10. El 2% cuesta menos de $15. 10 pero menos 15, 2%. Menos de $20, $0%. Entonces, ¿cómo vamos a crear nuestros porcentajes de fondo de comidas acumulativas? Sumando como hicimos nosotros para la anterior gráfica. Por ejemplo, esta es nuestra frecuencia relativa. La acumulada va a ser 2 más 0, 2, más 4, 6, más 4, 10, más 14, 24, más 28, 52, más 16, 68, más 10, 78, más 16, 94, más 2, 96, 90 y... No, vamos a ver. 2, 4, 6, más 6, 10, 24, 52, 68, 78, 94. Licenciado, es ¿Sí? que 6 más 6, 12, no 10. Sí, tiene razón. Ahí está. Gracias. Más 14, 26. Ahí están los dos que nos hacían falta. Recuérdense que todos son porcentajes. ¿Sí? Entonces, los porcentajes de restaurantes de la ciudad con valor menor al indicado, entonces, por ejemplo, de $10 vamos a iniciar con el 0%, porque menos de $10 no hay. Pero entre 10 y 15 sí hay, que es el 2%. Luego, de 20, 15 pero menor a 20, 2%. 20 pero menor a 25, 6%. Y así sucesivamente, que es como ven ustedes en la tabla 2.12. Igual para lo de los suburbios. ¿Sí? Bien. Hay otra forma y otra manera de presentar los datos. Y este se llama por medio de histogramas. Los histogramas son gráficos parecidos a el gráfico de barras.
A diferencia es de que el histograma es una gráfica de barras para datos numéricos agrupados en los que las frecuencias o los porcentajes de cada grupo de datos numéricos están representados por barras individuales. En un histograma no hay brecha entre las barras, o sea, ahí el histograma no hay brechas en las barras adyacentes como en la gráfica de barras de los datos categóricos. La variable que nos interesa se coloca a lo largo del eje X horizontal. El eje Y vertical representa la frecuencia o el porcentaje de los valores por intervalo de clase. Entonces, en la siguiente muestra vamos a ver un histograma, en la siguiente gráfica vamos a ver un histograma que indica que el costo de las comidas de los restaurantes, se los voy a mostrar aquí, para que lo vean. Bien, aquí tenemos nosotros un histograma del costo de las comidas de los restaurantes, ¿sí? Aquí está. Entonces, como podemos ver, si nosotros vemos, de este lado están las frecuencias y de este lado están los precios. Entonces, el histograma viene y son barras que muestran los datos uno a la par del otro. ¿Sí? A diferencia de la barra del gráfico de barras, que ese sí tiene. ¿Por qué razón? Porque nosotros acá vamos a mostrar, por ejemplo, los valores intermedios o los intervalos de clase, ¿sí? Por ejemplo, en el ejemplo 2.9 dice que el histograma para el crecimiento en 2003 de los fondos de inversión de crecimiento y el valor y de valor dice, en el escenario uso de las estadísticas le interesa comprar el rendimiento en 2003, le interesa comparar de los fondos de inversión de crecimiento y de valor Mutual Fund 2004. Construye histogramas para los fondos de crecimiento y para los fondos de valor. Entonces, la figura 2.9 muestra que la distribución de los fondos de crecimiento tiene rendimientos menores de comparación con los fondos de valor, los cuales tienen mayores rendimientos. Entonces acá muestran los fondos de crecimiento, el porcentaje anual de rendimiento y la frecuencia. Y en la 2.9, los fondos de valor. Estos son los fondos de crecimiento y estos son los fondos de valor. ¿Cómo armamos un polígono? El polígono de porcentaje se crea al hacer en el punto medio de cada clase, representa los datos de esa clase. Los polígonos de clase utilizan los puntos medios de esos intervalos de clase. Permítanme. Entonces, ¿cómo arman ustedes su polígono? Lo arman en el lugar de barras, van a unir las líneas de esos intervalos medios, ¿sí? O punto medio de cada clase. Y los van uniendo de forma tal
que van formando ustedes según cómo unen sus líneas hasta llegar al último punto medio de la clase que ustedes estén evaluando. ¿Sí? En el ejemplo 2.10, el polígono de porcentajes para el rendimiento de los fondos, si ustedes se dan cuenta, utiliza los puntos medios de clase de esos. ¿Cómo es que sacan esos puntos medios? Y aquí está el polígono acumulado, que es como el diagrama de Pareto. Van sumando, bueno, ya borré aquí, los porcentajes y los van acumulando hasta llegar al último que forma el mayor dato de porcentaje. Les voy a compartir un dato de cómo calcular un histograma de otra manera. Edwin Soto pregunta que si las causas siempre van en el eje X y los porcentajes en el eje Y. Respecto a la pregunta era por el diagrama de Pareto, don Edwin. ¿Sí? Ah, ok. Sí. Sí, porque, digamos, usted lo que necesita evaluar es en su eje vertical qué porcentaje de esa causa que está en la parte horizontal representa mayor o mayores cantidades de, en este caso, las causas de los daños que estaban ofreciéndose en esa línea de producción. Entonces, ¿cómo hace usted? En su eje X coloca las causas y en su eje Y o vertical los porcentajes. En estadística, regularmente ustedes lo que ven son datos y porcentajes. Los datos le dicen o le muestran a ustedes en cantidad numérica cuánto es lo que a ustedes les está causando ese daño. Y en porcentaje, lo que les representa a ustedes ese porcentaje es que ustedes sepan o visualicen del todo cuánto representa de todo el proceso ese daño. Entonces, ¿cómo van a atacar ustedes ese daño? ¿O cuál daño van a atacar ustedes? Pregunta. Obviamente el que tiene mayores problemas va a ofrecer un mayor porcentaje de todo el proceso de su línea de producción. Entonces, el que tenga mayor porcentaje va a tener mayor cantidad. De acuerdo a la línea, al diagrama de Pareto. Bien, lo que les quería mostrar era lo siguiente. En su material de aprendizaje, yo les coloqué el libro de estadística de la serie Shawn. Si no estoy mal. Entonces, ahí en el libro de estadística de la serie Shawn, una forma de calcular las frecuencias es la siguiente. Yo, por ejemplo, les voy a poner pónganles que les venga un problema así. Se muestra, yo ya les voy a mostrar a ustedes la distribución de frecuencias. El salario va de 2.400 a 2.599, de 2.600 a 2.799, etc. ¿Cuántas clases están acá distribuidas esta frecuencia? ¿Jóvenes? ¿De cuántas clases estamos hablando ahí?
¿Qué número de clases son? ¿Cuántas clases hay ahí? ¿6 clases, no? 6 clases. Muy bien. Carlos Arenas. 6 clases. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y les presentan el número de obreros que ganan este salario. 7, 20, 33. Y en total suman que son 100 obreros. ¿Cómo calculamos el intervalo de clase, dijimos? Para cada una de las clases de una distribución de frecuencias, los límites nominales de clase superior e inferior indican los valores incluidos dentro de la clase. Entonces, vamos a tener límites exactos de clase. $2,400. Le vamos a restar 0.5 y le vamos a sumar, al inferior le vamos a restar 0.5 y le vamos a sumar 0.5 a sus límites exactos de clase. Y su punto medio de clase va a ser este más este dividido 2. Entonces, acá vamos a colocar su número de obreros. Acá hay una explicación. En general, dice, solo se expresa un dígito decimal significativo en los límites exactos de clase. Sin embargo, debido a que con unidades monetarias la medida unitaria más precisa después el peso más cercano, o en este caso el quetzal, más cercano se define comúnmente como el centavo más cercano. En esta tabla se incluyen 2 dígitos decimales. Entonces, para no irnos hacia extremos y manejar 45, vamos a manejar 0.5. 2.399.5 menos 2.599.5. Esos van a ser nuestros límites exactos de clase. Nuestros límites de clase ya se los voy a dar definidos acá. Su punto medio de clase va a estar este más este dividido 2 les va a dar este valor, ¿sí? Y luego aquí muestra cómo calcular el intervalo aproximado. Pero el intervalo aproximado, si ustedes se dan cuenta acá, ¿cuánto es el intervalo entre este y este, jóvenes? De 2.400 a 2.600. ¿Cómo lo encontramos? Dijimos que era el rango mayor de los datos menos el rango menor dividido el número de clases que se desean. Entonces, si nosotros colocamos el rango mayor, aquí era 3.580. Y 2.420. Dividido el número de clases, nos da 193, un aproximado de $200. Y los histogramas, ¿cómo vamos a armar los histogramas? Los histogramas van a manejar el número de obreros del lado izquierdo y los límites exactos de clase en el eje horizontal. ¿Cuáles son esos límites exactos de clase? Los que ustedes van a restarle 0.5 al límite de clase menor y le van a sumar 0.5 al límite de clase superior. Los histogramas se arman de esa manera. Número de obreros y el límite exacto de clase. Los polígonos de frecuencia. Los polígonos de frecuencia van a manejar el número de obreros y en el eje vertical y en el eje horizontal van a manejar los puntos medios de clase. Tomen nota de eso. Los histogramas, los límites exactos de clase y los polígonos, el punto medio de clase. Entonces, el polígono van a armar el punto medio de clase de su dato, de su tablita. ¿Cuál va a ser? Este.
Este les va a servir, este punto medio les va a servir cuando yo les pida grafique el polígono de frecuencia. Y cuando les diga grafique el histograma, me van a poner los límites exactos de clase. ¿Cómo calculamos los límites exactos de clase? A los límites de clase le restan 0.5 al inferior y le suman 0.5 al superior. ¿Sí? Igual a este, igual a este. ¿Tienen alguna duda ahí, jóvenes? ¿Por qué se le resta? Se le resta 0.5 porque dijimos que era la medida más cercana a 1. Digamos en moneda. Digamos en moneda, si nosotros queremos manejar puntos medios, la mitad de un quetzal, 50 centavos. Bueno, nos vamos a, para no quebrarnos la cabeza, nosotros vamos a utilizar 50 centavos. Entonces, al salario, si les viene en el examen un problema del salario, por ejemplo, yo les voy a dar a ustedes los límites de clase y ustedes calculan los límites exactos y los puntos medios de clase. Les doy los límites de clase y los obreros. Y ustedes calculan el límite exacto de clase, que es restarle 0.5 al inferior y sumarle 0.5 al superior. Y calculan el punto medio de clase, que es sumar esos dos límites dividido 2. Ahora sí, Edwin. ¿Respondí a su duda? Bien, jóvenes, hasta aquí llega su examen parcial. Entonces, esta clase pues la voy a dejar en el material de aprendizaje. Yo espero que el día de hoy, pues si tienen alguna duda, agradezco la participación de la mayoría de jóvenes que estuvieron hoy y espero que en su examen parcial pues les vaya muy bien.